Hoy en Zona Gourmet tendremos el tema de cómo darle sabor al caldo. Esto y mucho más aquí en Zona Gourmet. Comenzamos. Una receta por sí misma no tiene alma. Nuestro trabajo es dársela. Bienvenidos a Zona Gourmet, el menú más extenso en conocimientos gastronómicos. Desde la cocina del chef Alejandro Espinosa. Iniciamos con nuestro primer tiempo. Como sabemos que el tiempo es oro y no puedes esperar días a preparar una ensalada, por eso te diremos algunas opciones para madurar un aguacate. Primero, envuelve completamente la fruta con un papel aluminio, ponlo en una bandeja y caliéntalo a 200 grados por 10 minutos en el horno hasta que esté suave. Luego retíralo y ponlo en el refrigerador para que se enfríe. Otra opción es, corta el aguacate a la mitad y ponle limón, luego junta las dos partes, envuélvelo con plástico y guárdalo en un lugar cálido. Revísalo constantemente para ver que esté listo. ¿Por qué funcionan estos métodos? El aguacate libera un gas de etileno de forma lenta para que la fruta madure. Estos métodos aceleran el proceso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zona Gourmet. Yo soy el somechef Alejandro Espinosa y el día de hoy, como todos los sábados, estamos transmitiendo desde aquí del edificio de Promomedios Radio, ya sábado 8 de julio. Y bueno, antes de entrar al tema, quiero agradecer a Fanny Olvera en los teléfonos, a Pepe Aldape en cámaras, a Rosy Muñoz y Gaby Velasco en la producción y a Giovanni Navarro como operador, que gracias a ellos todos los sábados estamos en sus hogares. Y bueno, el día de hoy está con nosotros uno de los chefs favoritos aquí del programa, porque ustedes cada vez que vienen aprenden muchísimo y se le nota mucho la pasión que tiene por esta profesión, realmente de los todavía enamorados de la carrera. Y no es que algunos estemos desenamorados, sino más bien hay pocos, sabemos pocos que no nos importa trabajar 48 horas del día, aunque sabemos que tiene 24, pero las duplicamos para que alcancemos a hacer cosas. Gerardo Montoya, bienvenido. ¿Qué tal, Somechef? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en nuestro auditorio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues un placer con estos caldos que me recuerdan a Sonora, que dicen en Sonora hace frío, un caldito hace calor, un caldito también. Y pues hoy es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo. ¿Qué tal, Pues, oye, es que realmente, fíjate que vamos a entrar, te decía ahorita antes de entrar al programa, como que un tema no más fácil, un tema que se nos da bien, porque al final de cuentas, si no sabes hacer un caldo, no sabes cocinar, olvídate. Exactamente, porque es la base, un caldo. Eso lo sabemos desde casa, porque la abuelita hacía el caldo y de ahí aguardaba un poco. Y ese se convertía al día siguiente en base para la sopa o para el guisado. Entonces, con todos los sabores que tenía el caldo, al quedarse un día más en casa, se concentraban más los sabores, se le aportaba más sabor a ese guiso, a esa sopa de pasta, sopa de verduras. Y pues es la base, lo que cuando estudiamos cocina, es lo primero que nos enseñan a hacer, junto con los cortes, a elaborar los fondos. ¿Qué son los fondos? Pues esos caldos que nos van a servir para elaborar salsas, sopas, o para agregarle, en lugar de agua, a un platillo, a un guisado, agregarle ese caldo para que sea más sabor, no esté tan seco, sea más líquido. Que por sí solo ya es un plato, ¿no? El puro caldo. Exactamente. Es esta comida reconfortante. Ahorita en temporada de la lluvia, híjole, poner y hacer un espinazo con su caldo y con su caldillo rojo. Así y es, sus mole de olla. Y sus verdolagas. O hacer este caldo de el famoso cocido. Así es, simple y sencillamente un caldo de pollo, que estamos enfermos, como dices, reconfortante. La mamá nos hace un caldito de pollo con las patitas, las mollejas, que eso tiene mucho colágeno y eso ayuda también a recuperarte después de una enfermedad o convalecencia. Durante tu convalecencia, una gripe y demás, cae perfectamente un caldo muy calientito. Y más en esta época de lluvias, te voy a ser sincero, la semana pasada que estuvieron varios días lloviendo, se me antojó hacer un caldito de pollo y eso ya tenía mucho que no hacía.
Entonces me duró ahí el caldo de pollo 3 días. Al cuarto día se convirtió con una salsa para hacer un chilaquiles al desayuno. Fíjate, la versatilidad que tiene el hacer un buen caldo, ya lo dijiste, más adelante estaremos hablando de todas estas técnicas, ¿no? Pero ahorita, cómo se transforma el día que haces el caldo de pollo, ese día puedes dejarle todavía las piezas de pollo que le hayas puesto para tu caldito, pero ahí le agrega las verduras a ese caldo, y el primer día te sirvió para un caldo de verduras, o caldo de pollo con verduras. Tu plato fuerte, por todo lo sustancioso que tiene de verduras, proteína, incluso hay quien le agrega alguna leguminosa o arroz y demás. Entonces es un plato perfecto. Con eso te tiene para la comida. No necesitamos de una sopa, de un guisado. Con eso tenemos. Sí, y luego pues uno aprovecha. Tú vas al mercado y traes tus carcasas de pollo, las menudencias. Sí. Las pones ahí, pones un higadito, corazón, y le pones a tu caldo de pollo. Dejas una parte para que se enfríe y poderlo después limpiar fácilmente, porque una vez que se enfría la capa de grasa de arriba la retiras tan fácil y te queda un caldo 100% desgrasado, y ese después el día de mañana nos va a servir para un caldo tlalpeño, nos va a servir para poderle agregar a nuestra salsa verde o a la salsa roja. En vez de ponerle agua a esos jitomates, siempre en nuestro consomé de pollo. ¿Para qué? Natural. Natural, porque al final de cuentas nos va a dar este sabor. Y resulta que de un insignificante caldo de pollo sacamos sopa de verduras. Así es, toda la verdura que hicimos, bueno, al día siguiente la procesamos, hacemos una sopa de verdura, una crema de verdura. Incluso puede ser una salsa de verdura para acompañar el guisado del día siguiente. O unas enchiladas, yo he hecho esto, la verdura ya está muy recocida, la proceso con crema, la carne del pollo la desmenuzo, hago unas flautitas y con esa crema de verdura las baño para hacer unas enchiladas gratinadas con queso, y bueno, ya tenemos la comida del día siguiente. Sí, qué delicia, la verdad, qué delicia. Y bueno, qué fácil es hablar cuando conoces el fondo del caldo. Cómo lo podemos realmente mezclar con muchísimos platillos como base porque ahorita estamos hablando del de pollo o el de ave, pero igual lo podríamos hacer de puras verduras, y nos va a servir para, si queremos hacer una sopa minestrone, que es esta a base de sopa de verduras más pasta, una pasta corta, o si queremos utilizar esta para una crema de champiñones, por todo. Ya ahora tenemos que ser muy minuciosos hasta en el tema de los caldos, porque ya las personas, hablando desde la cultura vegana, desde la vegetariana, etcétera, bueno, sabemos que el pollo no lo puede tocar, cuando antes era, no importa, no come carne, pero el caldo de pollo el caldo de pollo sí, era lo que se le daba al enfermo, el caldo de pollo, y ahora hasta ya ni eso a veces los doctores recomiendan. Ya ni eso, ¿no? Y luego dice, oye, y empiezas con muchos mitos y tabú. Hay que quitarle, para hacer el fondo, hay que quitarle la piel, o no se le quita la piel. Oye, hay que quitarle los huesos o no quitarle los huesos. Y de ahí empezamos todos los debates, y la gente que estamos en cocina y que nos toca parte de la enseñanza en el magisterio de esta cultura tan buena, te das cuenta y dices, no, o sea, el hueso, todo lo que va pegado al hueso es lo más jugoso, es lo más jugo, exactamente. Y sabor. O sea, si nosotros le quitamos el hueso a todas nuestras carnes para hacer un caldo, se va esa médula, se va todo ese sabor del hueso. Que se concentra ahí dentro del hueso, el tuétano, aunque es grasa, pero de todos modos eso le aporta mucho sabor. Mira, durante el transcurso del programa estaremos hablando, ya hablamos ahorita, dimos por encimita lo que es un caldo de pollo, pero sabemos que tenemos caldo de pescado. Vamos a hablar de la diferencia de un fumé a un caldo o a un fondo blanco de pescado. Luego tenemos el de camarón, que es también buenísimo, de la parte de Sinaloa y aparte del norte de México, cómo se preparan estos caldos de camarón, aunque también en tu tierra, en el centro de la República, es muchísimo de cantina, ¿no? El de cantina es delicioso, y que para reconfortar en un día lluvioso y después de una noche de compadres y demás,
queda perfecto para la resaca. Sí, híjole, es que, oye, y es que curioso porque ahorita que dije la cantina, me fui a las cantinas de tanto del centro de la ciudad como del centro del país, y te acuerdas donde te ofrecen, por ejemplo, en Zacatecas, en la famosa, en la cantina más famosa de todos Zacatecas, que llegas y te mandan, ¿no? Llegas y lo primero que te dan, te reciben con un caldito. Y luego para eso pides un tequila blanco como aperitivo y una cerveza, que es lo que va a ayudar a que con el caldito sea lo más reconfortante posible. Así es. Y más en la época de calor, que se pone un caldo caliente, época de calor. Claro que te reconforta, empiezas a sudar y eso te ayuda a controlar la temperatura. Claro, súper. Y hablando de Zacatecas, no recuerdo ahorita si es en Sombrerete, pero hay una cantina que fines de semana ofrece caldo de rata de campo. Y que se llena y se acaba temprano. Es para ir a desayunar, es para, como decían nosotros acá, el menudo para en la mañana. Oye, qué bien, ahorita aquí mismo en cabina las caras que se hacen, ¿no? De cómo que de rata. Pues sí, cuando te das cuenta es una carne de hecho buenísima, es una carne blanca, Ajá. que bueno, sí es carne blanca, grisácea en su color, pero tiene blanca. las propiedades de las carnes Así blancas, y bueno, es carne de campo. Y ¿De qué se alimenta? Se alimenta de raíces, de plantas, de insectos. Claro, qué delicia. Ellos son los que siguen con la tradición de la cocina prehispánica. Nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Nos vemos después del corte. Zona 3. Acceso total a la información. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como @Zona 3 Noticias. 6 años al aire en el 91.5 FM. Para retirar las semillas de la calabaza y calabacitas con facilidad, utiliza una cuchara especial para helados. Su borde afilado sacará rápido las semillas. Además, con ayuda de este utensilio puedes decorar ensaladas. El ingrediente de la semana. Ya estamos de regreso aquí en su programa Zona Gourmet, y les recuerdo que estamos hablando de estos caldos. Y bueno, qué gusto estar aquí en esta semana, que Gerardo nos esté honrando con su visita. 6º aniversario, Gerardo, ¿no? Muchas felicidades. Zona 3 festejando sus 6 años. Muchas y deliciosas felicidades. Oye, Gerardo, fíjate, ¿qué ingredientes no le pueden faltar a un caldo? Aquí en México, cebolla, ajo y cilantro. Es la base del sabor de un caldo. Y ya de ahí nos vamos a ir por regiones. Por ejemplo, aquí en Jalisco se utiliza mucho para los caldos la hierbabuena. Para el centro de la República se utiliza más el epazote. Aquí casi no. Ahorita, antes era muy marcado. Por ejemplo, si íbamos a comer aquí a un lugar y había epazote, oiga, ¿de dónde es? No, del centro de la República. Ah, por el epazote. Porque era muy marcado. Ahorita como que ya es más... ha sido más adoptado el epazote. Básicamente son los sabores, dependiendo qué es lo que vayamos a hacer. Si es un caldo de res, va muy bien los clemoles o los tesmoles, que se le llaman, que son más que estas salsas de chiles secos, que los podemos asar, los podemos freír, posteriormente hidratar para que se ablanden, se muelan bien, y esa salsita agregarla a nuestro caldo. En el caldo de pollo, aparte del cilantro, va muy bien también una hierbabuena, porque a veces el pollo como que tiene un ligero olor más pronunciado a ave. Entonces esta planta, esta hierba aromática, es lo que va a hacer que se controle. Hay otro ingrediente, que es el jitomate. Hay quien llega a poner jitomate durante el proceso de cocción, posteriormente se lo retira, no a que llegue a que se desbarate completamente, para que no nos vaya a pintar en nuestro
nuestro caldo. Básicamente son los sabores que no deben de faltar. Ahí ya quien ya estudió cocina o ha tomado un curso o ha visto cómo se hace un fondo, que los fondos son más que estos caldos base, que es la carne, más lo que llamamos nosotros la mirepoix. Cebolla, apio y zanahoria. Hay quien le agrega un poquito de apio, un poquito de zanahoria también, que a nosotros eso se lo agregamos, pero ya como complemento en un caldo de pollo, por ejemplo, o en un mole de olla, de res. Agregamos las verduras al final, entonces lo que también le va a dar sabor, el chayote, la calabaza criolla o la calabacita, la zanahoria. En algunas partes se llega a utilizar el choconostle. Fíjate que hace un año aproximadamente fui a comer con las cocineras tradicionales de Guanajuato. Nos dieron a comer un caldo de choconostle. Cuando nos sirvieron la taza blanca, no se veía nada de turbosidad o turbia el caldito, completamente transparente, a pesar de que tenía rodajas de chile de guajillo. Blanco completamente, y que ese es un consomé. Lo que se diferencia de un consomé de un caldo es que el consomé va clarificado. Es decir, hacemos nuestro consomé, nuestro fondo, nuestro caldo, y posteriormente lo clarificamos, ya lo colamos o hacemos una torta de carne que es clara de huevo con carne molida, se mezcla en este fondo frío y se lleva a hervir para que todo lo que quedó asentado se atrape con el proceso de cocción, lo atrape esa torta de carne y posteriormente lo colamos y vamos a obtener un agua, un caldo cristalino, pero con mucho sabor, por todo lo que pusimos de vegetales, de hierbas aromáticas y la carne, desde luego. Y estaba delicioso. Le preguntamos qué es lo que lleva. Es solamente el choconostle cocido con la cebolla, ajo, cilantro. Entonces es algo de nuestras maravillosas manos de las cocineras que nos presentan. Cosas muy sencillas con ingredientes, elementos muy muy sencillos, que en este caso es el choconostle, pero como la base la cebolla, el ajo y el cilantro. Para el sureste se llegan a utilizar otro tipo de hierbas aromáticas, como por ejemplo la hoja santa o el momo, que se le llama también, que es un sabor muy anisado, un sabor muy, muy, muy particular, pero hay que tener mucho cuidado en él. Para ciertos caldos, por ejemplo, los chilposos, que se le agrega el epazote y se le agrega la hoja santa, y que el chilposo no es más que un caldo, puede ser de camarón o de jaiba, condimentado con una salsa verde o una salsa roja, y el epazote, y no puede faltar la hoja santa. Entonces depende de la región. Nosotros aquí acostumbramos el laurel también dentro de las preparaciones de algunos caldos. Utilizamos también el laurel y pimienta. Pero básicamente la cebolla, ajo, cilantro es la base de nuestros sabores en los caldos. Es lo que no puede faltar. No puede faltar, no puede faltar. Qué curioso y qué acertado se me hace cuando hablo con un cocinero mexicano como tú, que al final de cuentas nunca tocamos el ramillete o el bouquet garnier, ¿no? Así es. Que es muy de la cocina francesa y que es hablar de las famosas hierbas finas o provenzales, donde tenemos el romero, el tomillo, el perejil, pero realmente no es nuestro, o sea, no son nuestros sabores y no tenemos por qué ponérselos a nuestra cocina, a nuestra gastronomía. Así es, y a pesar de que el cilantro también no es de nuestros sabores, porque fue traído por los españoles, pero se ha adaptado muy, muy bien. Incluso si alguien cocina en Europa, cocina mexicana, tiene que ser tiene que estar ahí presente el sabor cilantro. Ahora ya sería adentrarnos más a diversos estados que también tienen hierbas muy propias, por ejemplo, diversos tipos de oréganos. Aquí conocemos nosotros el orégano, que aquí habría que aclarar.
Muchos dicen, es que orégano es seco y mejorana es en su estado fresco. Y no, es completamente diferente. Los sabores de un orégano y de una mejorana son dos plantas completamente distintas. Las hay secas y frescas ambas. Entonces, hay que desmitificar eso. Es que orégano es seco y cuando es en su etapa fresca es mejorana. No, son dos cosas completamente diferentes y que también se utiliza aquí mucho la mejorana. Pero de oréganos, hay diversos tipos de oréganos de una hoja que le llaman oreja de ratón porque es una hoja grande y tiene un sabor muy ligero al orégano, que platicando con diversos colegas, dices que no entran dentro de las categorías de los oréganos. Se les llaman así porque tienen el olor y el sabor parecido al orégano, pero entran dentro de otra clasificación. Bueno, para nosotros les llamamos oréganos y vamos a encontrar que orégano silvestre, orégano, oreja de ratón, que es muy, muy peludita también. Carnosa, con una vellosidad y que da también sabores muy, muy, muy sutiles a las preparaciones. Son más de la familia de las suculentas, ¿no? Así es, sí son más suculentas. Todas estas plantitas que tenemos de ornato en macetitas y que las podemos dejar ahí años sin regar y que siguen dando plantas. Pues yo tengo en casa orégano, yo le llamo orégano burro, porque te quedas con un bracito y te sale... Sí. Y sale por todos lados. Sí, de hecho se le llama burro. ¿Por qué? Porque crece. Cuando una planta crece sin tanta necesidad de cuidado y demás, se llama, no, es que es muy burra la planta, se da muy fácilmente. Tenemos otra planta que sabor muy característico y sobre todo el olor. Me tocó en una ocasión que estaban unos alumnos en clase de cocina francesa. El maestro les encargó estas hierbas finas, pero pasé por esa cocina. Digo, ¿quién trae papaloquelite? Se quedan pensando, ¿qué? Si alguien trae papaloquelite, porque huele a papaloquelite. No, en uno de los ramitos de las hierbas finas venía esta hierba, como le dice uno de los cocineros de televisión, hierba naca. Dice, bueno, si hay hierbas finas, pues nuestras plantas son las hierbas nacas. Esta hierba que es muy característica del papaloquelite, que se utiliza más para aromatizar un caldo al momento de servirlo. No tanto durante el proceso de cocción, que es algo que yo recomiendo. Siempre que utilicemos una hierba aromática, agregarla en el último momento. ¿Para qué? Para que llegue ese olor del epazote, del cilantro, del orégano, llegue al comensal, porque a veces nada más llega el puro sabor, no llega el olor. ¿El papaloquelite lo conseguimos en el mercado de abastos o realmente lo conseguimos en cualquier baldío? Que ya cada vez hay menos baldíos. A veces se llega a dar en los baldíos, aunque aquí por la tierra, yo creo, el clima no es muy fuerte el sabor. Lo he llegado a conseguir en tiendas comerciales, lo he llegado a conseguir, muy raro. Cuando necesito, se lo solicito y ya a la persona encargada de verduras, y sí me lo llega a traer. Entonces, antes de irnos a la corte, Gerardo, nada más hacer este comentario que es muy curioso. Aquí siempre en Zona Gourmet los invito a que disfrutemos nuestros mercados, a que vayamos a hacer las compras, y a ti te pasa seguido con tus alumnos que curiosamente terminan encontrando más cosas en las tiendas, en los supermercados, los supermercados que en el mercado, ¿no? Así. Que eso... Ayer pasé de rapidito y vendían sábila. Tenían pencas de sábila. Hay que decir, bueno, ¿quién va a comprar sábila? Alguien va a necesitar. Y aunque las tenemos en los jardines, pero no va a haber algún despistado que no se dé cuenta de eso y lo compre ahí. Sí, bueno, nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 31 22 42 00, 31 22 42 66. Llámenos, aquí estamos, les contestamos sus dudas con mucho gusto, y les recuerdo que estamos hablando de los caldos, cómo darle sabor al caldo. Esto es Zona Gourmet. Quédate de a 6 con Zona 3. Sigue nuestras redes sociales como Zona 3 Noticias. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Si un platillo terminado resultó tener demasiada grasa, con facilidad podrás eliminar el exceso de aceite con un par de cubos de hielo y una toalla de papel. Envuelve los cubos de hielo en unas servilletas y pásalos por la superficie del platillo. El hielo atrae la grasa como un imán y esta se congelará en la servilleta. Zona de recetas.
aquí en Zona Gourmet y bueno, va a la zona de recetas. Les vamos a dar un minutito para que vayan por pluma y lápiz, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser muchos tips que los tienen que estar apuntando. Yo creo que ya los han estado escuchando, pero por lo pronto vamos a enseñarles a hacer 2 o 3 fondos o caldos diferentes, porque aunque lo que estamos hablando son los caldos base para poder hacer una sopa, que de ahí empezamos, después tiene muchas variaciones y van a poder hacer infinidad de recetas con estas formas en las que lo estamos dando, ¿no? Ya vimos en el en la primera sección del programa cómo de un caldo de pollo hacemos ese día la sopa de verduras con nuestro pollo desmenuzado, con nuestro arroz ahí en nuestro buen caldito. A mí me gusta agregarle ese caldo cebolla fresca y chile serrano para... Sí, aguacate, y más si es del aguacate, creo yo que tiene la piel muy anisada, delgadita, es deliciosa. Sí, después dices, mira, esto es más reconfortante que nada, pero después ese mismo caldo nos va a servir para ponerlo en nuestra salsa verde, una salsa roja de los chilaquiles, o nos va a servir para, si queremos hacer una sopa de fideo. Bueno, esto va a ser lo que le vamos a agregar a nuestro sofrito, a nuestro recaudo de jitomate, cebolla, pues nuestro caldo de pollo. Pero bueno, ya que esperemos que tengan pluma y papel, y Gerardo, ¿cómo vamos a enseñar a la gente a hacer un caldo en casa? Muy bien. Primero, la carne que sea una carne fresca, hay que olerla, hay que tocarla, porque muchas veces nada más la vemos, ya tiene bonito color, pero ya está ahí medio pasada, la sentimos chiclosa, al tocarla la sentimos chiclosa, y más cuando ya destapó en la bolsa, olor no muy agradable. Tiene que ser un olor agradable. Tiene que ser la carne carne pues roja, si es una carne de res. Una carne de cerdo tiene que ser una carne blanca, carne rosada. La grasa, si tiene grasa, tiene que ser una grasa blanca. Si es una grasa amarilla, hay que desecharla porque ya está ahí pasándose. El olor agradable. Y si es de pescado o mariscos, que huela a mar o que huela al hábitat en donde estuvo el animal, que no se desprendan fácilmente las escamas, que los ojos los tenga saltones y cristalinos, que si están hundidos y ahí medio rojos, a excepción del guachinango, que ese tiene el cristalino de color rojo, los demás deben de ser blanco, no debe de haber señales de sangre. Y las agallas, abrir las agallas y ver que las branquias sean de color rojo fuerte. Si ya están color rosado, un color café, hay que desecharlo. Y el olor principalmente. Eso es el principal tip. Nuestra carne que sea de muy buena calidad. Vegetales también. Y si vamos a seleccionar diversos vegetales, vamos a agregarlos a nuestro caldo para su cocción, de los más duros a los más blandos. Que sean casi el mismo tamaño, porque a veces hacemos unos cortes más pequeñitos, otros más grandes, y por ejemplo en una calabaza, si agregamos pedacitos pequeños o cubos pequeños y otros cubos más grandes, los cubos pequeños se van a cocinar más fácilmente y se van a desbaratar, y entonces a veces a la gente no le gusta que esté turbio el consomé, porque va a pensar que o damos a entender que puede ser un caldo ya de varios días. Entonces, que sean del mismo corte los vegetales, y los vamos a agregar de los más duros a los más blandos. Hierbas aromáticas hasta el último. Un tip para un caldo de pollo. Me gusta mucho, que esto lo aprendí de cocineras tabasqueñas, que utilizan mucho la cebolla, pero calcinada. Ponen una cebolla a asar hasta que quede negra, y esa se la agregan así entera al caldo de pollo de gallina. Le da un sabor fenomenal. Es increíble ese tatemado. Es fenomenal el sabor que le da. Receta. Voy a compartir la receta y que tenemos aquí Chapala. Y ahí nace precisamente en esta ribera de Chapala, en Pátzcuaro también, que es esta gran zona lacustre, el caldo michi. ¿Qué es el caldo michi? Michi significa, bueno, ya lo sabemos aquí en Jalisco porque tenemos un acuario que se llama Michín o Michín, algo así, que significa pescado. Eso es lo que significa michi, pescado en náhuatl. ¿Qué vamos a hacer? Mojarra.
o algún pescado, O pero bagre. tiene que ser o bagre. A mí en lo personal el bagre no me gusta mucho, aunque hay una variedad de bagre que no tiene ese sabor tanto a agua pantanosa, porque generalmente el bagre vive en zonas lodosas y tiende a irse al fondo, entonces la carne adquiere ese sabor. Entonces, si les gusta el bagre, yo lo hago con mojarra. Que era típico, pero el bagre, decían que caldo michi sin bagre no era caldo Sí, michi. y aparte también porque ahí voy a contar una anécdota en un concurso que un alumno de una universidad muy, muy prestigiosa dijo, es que se llama caldo michi porque se utiliza bagre y el bagre tiene bigotes como el gato y el gato se le llama michito, michito, michito. Dije, bueno, qué aberración, maestros, hay que informarnos bien primero, no viene de ahí la palabra michi. Pero sí, originalmente es con toda la razón, con bagre, pero yo lo sustituyo por mojarra. Perfecto. Bien, vamos a freír la mojarra. La vamos a bien limpia, que nos la puede ya limpiar nuestro pescadero, quitarle las escamas, quitarle las vísceras y vamos a hacerle unos cortes en los lomos, como cuando se hace para freír. En manteca, en una cazuela caliente, vamos a agregar manteca y vamos a freír de un lado y del otro con sal y pimienta nuestra mojarra. La vamos a retirar y en esa misma manteca vamos a freír unos chiles güeros. Pueden ser en rajas o puede ser entero o cortado por la mitad. Vamos a freír las rajas, vamos a freír cebolla también. Puede ser unas cebollas cambray cortadas en 4. Pueden incluso hasta freír un poquito de los rabos de la cebolla también. Y vamos a freír jitomate en cubos. Lo pueden pelar, lo pueden dejar con todo y piel, eso sí sin las semillas. Jitomate bastante, estamos hablando que para unos 3 pescados, un medio kilo de jitomate. Y lo vamos a dejar que se haga sofrito, que se a fuego muy bajo. Vamos a agregar hoja de laurel, un poquito de sal y vamos a dejar ahí a fuego bajo que se cocine, que se desbarate este jitomate. Vamos a desglasar. ¿Qué es desglasar? Vamos a agregar agua a esta preparación, o si tenemos ahí caldo, si alguien no quiere hacer un caldo de pescado, si tiene guardado, o si quiere hacer el caldo con filete de pescado, que su pescadero le filetee los pescados y le entregue las cabezas y las colas. Y con eso hace un fumet. Los pone a hervir los huesos de pescado, o las espinas de pescado, los pone a hervir con agua, ajo, cebolla, un poquito de cilantro, y lo deja que hierva, lo cuela y eso lo agregamos ahí, vamos a aportar mucho más sabor. Y vamos a agregar chayote, zanahoria, papa y vamos a dejar que se cocine ahí todo en este caldo. Por último vamos a agregar chiles jalapeños en vinagre, con un poquito de vinagre, y hasta el último vamos a agregar el pescado. ¿Para qué? Para que se cocine y no se nos desbarate. Bueno, y es mi versión que yo he aprendido del caldo michi. Es delicioso, la verdad. Súper. Muy, muy, muy rico. Súper, y ahorita con este clima ya se nos está antojando, pero bueno, nos vamos a ir a nuestro último corte comercial, a ver si de lo enamorado que quedó en la oreja no pasamos ascuas ahorita durante el corte. Pero nos vamos a ir a nuestro último corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266. Les recuerdo que estamos hablando de cómo darle sabor al caldo. Y bueno, de mi parte también, muchas felicidades a Zona 3. Ya cumplimos 6 años y en esta semana de aniversario. Regresamos. Decide informarte bien. Visita zona3.mx. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Ya estamos de regreso aquí en Zona Gourmet. Y bueno, espero ya hayan apuntado esta receta del caldo michi, que de verdad suculenta. Y bueno, ya empiezan muchas llamadas aquí. Estaremos contestándole
durante esta pedazo que nos queda del programa, durante esta parte, perdón, del programa, estaremos hablando al respecto de sus dudas que tienen. Bueno, cuando habla de caldo michi y el chef Gerardo nos habla de agregarle, porque también nos pregunta la diferencia entre un fondo blanco o un fondo de pescado y el fumé de pescado. Bueno, la diferencia nada más es que en el fumé tiene vino blanco, ¿no? Así es, los pescados se ponen el hueso de pescado se pone a blanquear las cabezas, es decir, en agua, de gorger, lo que se llama la técnica francesa, y posteriormente el amirpoa, que es la cebolla, el apio y la zanahoria, se saltea, se agregan ahí los huesos de pescado y se desgrasa con vino y posteriormente se deja reducir unos 2 minutos y ya posteriormente se agrega agua y se deja cocinar. Sí, desde luego con su bouquet garni, que hablábamos de este ramito de ramitas de tallitos de perejil, laurel, tomillo, envueltos en una capita de poro. Sí, que fíjate esto muy, muy interesante y que ustedes lo sepan en casa, porque yo de entrada es lo primero que les recomendaría cuando vayan a hacer un caldo. El que vayan a hacer, si lleva verduras, yo lo que hago es en seco, sin agregarle absolutamente nada, sí trato de hacerlo en ollas de acero inoxidable, sí, grado quirúrgico. Ajá. En el sentido de que para no estarlo haciendo en aluminio, pero bueno, lo que hago es la pongo caliente. ¿Y cómo le hago para darme cuenta que ya está listo? Agrego una gota de agua y empieza a botar. No se evapora. Ajá. Sino empieza a brincar. Sí. Y ahí es donde agrego las verduras. Y las verduras van a empezar ahora sí que a crujir bien. Ahora sí que sabroso. Empieza todas nuestras verduras y las dejo casi que se doren. Vas a ir viendo cómo va. Si es más, hasta si se empiezan a dorar o a quemar un poquito, ahí es cuando agrego ya el vino blanco. Bueno, ahí le agrego junto con las verduras. Si es en este caso el fumet, lo primero que agrego son las cabezas, los huesos, luego ya toda la verdura y después con el vino blanco, al final de cuentas ya desglasamos todos estos sabores y ahí está el sabor. Ahí se queda. Ahí se queda. El alcohol se evapora y nos queda ese sabor de haber potencializado y de haber sacado hasta el último resquicio de sabor de este pescado. Y bueno, oye Gerardo, nos preguntan, sopa de médula. La sopa de médula. Híjole, ahí hay mucha gente que no le gusta porque es un proceso de mucha limpieza, de comprar la médula, limpiarla. Hay que buscar a veces en carnicerías que ya no la venden limpia. Y es una sopa que hay gente que no le gusta por la textura que tiene y también la apariencia que llega a dar, pero es una sopa deliciosa. Como nosotros la preparábamos y como la preparaba mi abuela, ponía hacía un salteado de verdura, que básicamente era la papa, la calabaza, cebolla y choconostle. Todo esto lo ponía a sofreír en su cazuela de barro. Ya no usaba olla, cazuela de barro. Hacía este sofrito. Y allá nosotros le llamamos al chile, aquí le llaman chile chilacate, ya le llamamos chile cascabel ancho. Lo asaba, lo licuaba con comino. Es mucho de comino nuestro estado. Y eso lo agregaba ahí para que se cocinara. Ya que hervía, agregaba más agua y agregaba ya la médula hasta casi al último a que se cocinara hasta que estuviera suavecita. La médula viene en tira, entonces hay que cortarla, la cortaba y la servía con cebolla, cilantro, chile y jugo de limón. Y los limoncitos ahí y unas tostadas. Es una sopa deliciosa. Sí, es la forma en como yo la conozco. Hay otras preparaciones que es a base de jitomate. Nosotros utilizamos más los chiles chures, que le llamamos toda la serie de chiles secos. Sí, muy ricos, de verdad, nada más aportan mucho sabor. Muchísimo sabor y bueno, cualquiera de las formas en la que usted lo quiera hacer en casa. Hay gente que le agrega también jitomate cocido para darle cuerpo al final de cuentas al caldo, pero yo lo que veo es siempre
una norma que tenemos en cocina, menos es más, y si lo que queremos es que sepa médula. Tiene que haber médula y menos tanta cantidad de hierbas, que al final vamos a tener nada más un agua saborizada de la pimienta, del tomillo, mejorana, laurel, tantas cosas que le ponemos. Yo no soy, en lo personal, no soy amante de los cominos. Y a mí me ha tocado dentro de la misma receta que diste, la variante ponerle, se me fue ahorita el nombre, pero ahorita me voy a, jengibre seco, perdón. El jengibre seco se le pone picadito y también sustituyendo un poco el tema de los cominos. Sí, 2, 3 cominos, pero sí, hay gastronomía que lleva mucho comino. Nuestra cocina es de mucho comino. Hay un caldo que se hace con nopales y garbanzo. El garbanzo se pone a cocer, ya que está cocido, se le agrega jitomate licuado y comino molido, bastante comino, y al último nopales ya cocidos. Entonces es un caldo delicioso. Sí, muy aromático, muy aromático. Y fíjate, de los caldos que nos quedan, pues el caldo, bueno, hay muchísimo, ¿no? Pero está de las cosas que cada vez consumimos menos, pero también uno buscaba esta comida reconfortante de la zona centro, lo que son del rabo de toro, ¿no? El caldo de colita de res. El caldo de colita que aquí no se consume mucho aquí en Jalisco. Se consume mucho para el norte de la República, zona ganadera, entonces aprovechan todo lo que haya. Y el centro de la República también consumen mucho el caldo de colita de res. Es un caldo que lleva, bueno, yo le llego a poner hasta 1,5 kilos de colita de res. Y es una gelatina, cuando se enfría es una gelatina completamente, lo ponen a calentar, esos geles, esos colágenos se vuelven a ser líquido otra vez y es delicioso este caldo de colita de res. Un caldo de mucho tiempo de cocción porque se tiene que desprender la carne de los huesitos, es delicioso. ¿Qué tal? Cuando uno aprende a quitarse los tabús, esto de verdad que son de esos platos que no deben desaparecer, porque la cola de res, ya lo dijiste tú, una cocción larga, pero después se deshebra y de verdad nos quedan unos platillos, pero fenomenales, ¿eh? Y ahí podemos hacer lo que cuando llegaron los españoles, las ollas podridas o los pucheros, que servían aparte el consomé y toda la guarnición, el garbanzo, la col, la carne, lo ponen en platones. Y aparte, pues los criollos ponían tortillas y hacían sus tacos con los vegetales y la carne y para desatorarse el caldo. Se puede hacer con este caldo de colita de res. En el plato ahí lo podemos desmenuzar, hacer nuestros tacos, ponerle cebolla, salsa de molcajete y bueno, es una delicia. Sí. Yo aprendí esta receta cuando leí cómo hago para chocolate. Dije, a ver, ese caldo que le lleva, se me olvidó el nombre de la chica que tenían ahí para la limpieza, que le lleva a Tita con el doctor Brown, le lleva este caldo de colita de res y que ella cobra toda la lucidez que tenía ahí resguardada o guardada en alguna parte de su cerebro. Se aviva nuevamente con este caldo de colita de res. Dije, a ver, vamos a elaborarla. Y bueno, es muy sencillo. Voy a dar rápido la receta. Ponemos a cocer con ajo, cebolla y un poco de pimienta entera la colita de res. Cuando ya esté en un término de 3/4 de cocción, vamos a hacer un sofrito de cebolla, ajo, jitomate, papa. Se le incorporamos ahí y unos chiles moritas. ¿Y a qué hierba? Listo. No necesita nada más. Oye, Gerardo, como todos los sábados que estás con nosotros, la verdad es que nos faltan minutos y nos faltan horas para poder terminar con nuestros temas porque de verdad nos faltó muchísimo. Apenas estamos en el aperitivo de caldos. Pero bueno, agradecerte como siempre que colabores con nosotros aquí en Zona Gourmet. No, muchas gracias. Al contrario, encantado, ya saben. ¿Dónde te pueden localizar la gente? Muy bien, mi correo GerardoCP, así como de contador público, gerardocp@hotmail.com. Y ahorita no tengo celular, pero en redes sociales, Facebook, busquen Gerardo Montoya. Ahorita de fotografía que tengo, creo que de la muestra que tuvimos hace poquito, no es cierto, es un muffin decorado de mar, Gerardo Montoya. Perfecto. Búsquenme en Facebook
y yo ahí ya los agrego. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gerardo. Esto fue Zona Gourmet, los esperamos el próximo sábado en la frecuencia de 91.5 de FM o en internet en www.zona3.mx en punto de la 1 de la tarde. Hasta luego. La información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias.